¿Crees que Dios escucha a los que pelean? La voz de la niña cortó el murmullo de la multitud como un cuchillo en seda. Ryan García se detuvo en seco. Estaba en el túnel que conectaba los vestidores con la arena del Palacio de los Deportes, ya con los guantes puestos y el protector bucal en la mano. El sudor le corría por la frente, pero no era del esfuerzo físico. Era esa pregunta, esa voz, esa niña. La pequeña no debía tener más de 8 años. Llevaba un gorro de lana rosa a pesar del calor húmedo de Ciudad de México. En su cuello colgaba una medalla con la Virgen de Guadalupe y una pulsera rota. Tenía los ojos grandes, de un marrón profundo, con una mirada que no correspondía a su edad. ¿Cómo dijiste?, preguntó Ryan agachándose un poco. El bullicio del público, los gritos de los entrenadores, los flashes, todo pareció disolverse. Mi hermano dice que Dios no escucha a los que se pelean por dinero. Pero tú peleas bonito, como si oraras con los puños, respondió ella sin parpadear. Ryan se quedó en silencio. El boxeo siempre le había parecido una danza brutal, un acto de supervivencia. No lo había visto como una oración. Pero esas palabras, dichas con tanta calma, lo sacudieron más que cualquier gancho al hígado. ¿Cómo te llamas?, preguntó, su voz apenas un susurro. Jimena, respondió ella. Vine con mi abuela. A mi hermano le gustabas mucho, pero ya no puede venir. Ryan no necesitaba preguntar por qué. Lo supo en el instante en que vio la forma en que Jimena apretaba la medalla. Estaba hablando de alguien que ya no estaba. El entrenador de Ryan, Frank, se acercó con prisa, nervioso por el retraso. Ryan, es hora. El rival ya subió. Vamos, carajo. Ryan alzó una mano para pedir un segundo más. Miró de nuevo a la niña. ¿Tú crees que Dios escucha a los que pelean?, le preguntó dándole la pregunta de vuelta. Jimena no lo pensó mucho. Asintió. Sí, si lo hacen con el corazón limpio, si no quieren hacer daño por hacerlo, si pelean por algo que vale la pena. Frank bufó detrás de él, pero Ryan no lo escuchaba. Se arrodilló frente a Jimena, y por un segundo no fue el boxeador invicto. Fue solo un joven con miedo, con cicatrices invisibles buscando sentido. Entonces ora por mí, no para que gane, dijo él, sino para que no me pierda allá adentro. Jimena sonrió, y sin pedir permiso lo abrazó. Lo abrazó como si ya lo conociera, como si entendiera todo lo que había detrás de su mirada. Y Ryan, por un instante, creyó que sí. Cuando entró al ring, el rugido del público lo recibió como una ola gigantesca. Las luces, el presentador gritando su nombre, la música a todo volumen. Pero nada de eso importaba. Importaba Jimena, su pregunta. Y lo que ahora ardía dentro de su pecho. La campana sonó, pero Ryan no avanzó de inmediato. Miró hacia el borde de la arena, buscando entre las sombras del público. No la vio, pero sabía que estaba ahí. Y algo dentro de él cambió. El primer golpe lo recibió en la mandíbula. No lo tumbó, pero lo sacudió. Fue rápido, limpio, como los que él solía dar. Su rival, un colombiano con fama de ser agresivo, vino con todo. Ryan respondió con técnica, con calma, con fuego en los ojos, pero no peleaba por fama, ni por contratos. Esa noche peleaba por algo más. Por alguien, murmuró para sí, esquivando un uppercut y devolviendo un derechazo al cuerpo. Las rondas pasaron como segundos. El sudor, la sangre, los gritos del público. Todo se volvió un ritmo, una cadencia. Pero cada vez que su cuerpo flaqueaba, la imagen de Jimena le regresaba el aliento. En la esquina del sexto round, mientras Frank le hablaba sin parar, Ryan apenas escuchaba. Solo tenía una frase en la cabeza. Si pelean por algo que vale la pena. Y él sabía que lo hacía. Ya no era solo un boxeador, era un hombre que había encontrado algo más allá del ring. Algo que todavía no entendía del todo, pero lo sentía. Y eso por ahora bastaba. El sonido de la campana final no fue un alivio. Fue un eco sordo en medio del temblor que recorría el cuerpo de Ryan. Las luces, el sudor, los gritos, todo parecía lejano.
como si estuviera viendo la escena desde afuera. Lo habían declarado ganador por decisión dividida. La pelea había sido cerrada, brutal, hermosa. Pero él no alzó los brazos, no sonrió. Solo se quedó mirando al piso del ring, jadeando. Frank lo abrazó por la espalda, murmurando algo que Ryan no escuchó. Solo cuando lo jalaron hacia el centro para levantarle la mano, volvió en sí. «Ryan, el relámpago García», gritó el anunciador con voz grave y dramática. El público rugió, pero él solo levantó el brazo por inercia. Su mirada barría las gradas, buscando el rostro pequeño con gorro rosa, pero no la encontró. Ya en el vestidor, entre vendajes sueltos, bolsas de hielo y cámaras que entraban sin permiso, Ryan se sentó frente al espejo. Se quitó el protector bucal y escupió sangre. Lo miraba un hombre distinto, uno que no estaba pensando en su récord ni en la prensa del lunes. ¿Todo bien?, preguntó Frank dejándole una toalla en el cuello. ¿Viste a una niña allá afuera? En el túnel. Gorro rosa, ojos grandes. Se llama Jimena, dijo Ryan sin dejar de mirar su reflejo. Frank frunció el ceño. ¿Una niña? No. Yo solo vi un par de fans gritando tu nombre. Nadie con ese nombre. ¿Qué pasó? Ryan no respondió. Se levantó y fue directo hacia la salida del vestidor. Nadie lo detuvo. Afuera, el aire nocturno de la Ciudad de México lo golpeó con su humedad y olor a asfalto y frituras. Eran casi las 11 de la noche. Buscó entre los vendedores ambulantes, entre las familias que salían comentando la pelea, entre los niños que imitaban sus movimientos con risas. Nada, hasta que la vio. Sentada en una banca, junto a una mujer mayor con un suéter tejido y una bolsa de plástico llena de botellas de agua. «Jimena». Ryan cruzó la calle sin pensarlo. «¡Jimena!», gritó. La niña alzó la mirada. Sonrió, pero era una sonrisa diferente, más tranquila, como si hubiera estado esperándolo. «Peleaste bien», dijo ella cuando él se acercó. La mujer mayor, que debía ser la abuela, lo miró con cautela hasta que Jimena le explicó quién era. «Gracias por venir a verla», dijo la señora con voz baja. Ella le dijo a su hermano que un día lo vería pelear en vivo, y aunque él ya no está, cumplió su promesa. Ryan se agachó frente a ella como antes del combate. «¿Cómo se llamaba tu hermano?» «Matías. Tenía leucemia». «Era fan tuyo desde que peleabas en amateur. Decía que tú tenías fuego limpio», respondió Jimena bajando la mirada. Ryan tragó saliva. El dolor en su cuerpo era nada comparado con el nudo en la garganta. «¿Y tú? ¿También crees eso?», preguntó él. Jimena asintió. Luego buscó en la mochila de su abuela y sacó algo envuelto en papel. Esto era de él. Quería regalártelo si algún día te conocíamos. Ryan deshizo el papel con cuidado. Era una cinta de box, usada, firmada con marcador negro. «Sigue peleando por algo real». Las letras eran de niño, desordenadas, pero firmes. Él no pudo hablar, solo asintió, con los ojos llenos. «No me olvido de lo que me preguntaste antes de la pelea», dijo él mirando a Jimena. «Y sí, yo también creo que Dios escucha, aunque a veces uno no entienda cómo». Jimena se acercó y le susurró algo al oído. «A veces Dios no responde con palabras, lo hace con personas». Ryan no supo qué decir. Solo la abrazó de nuevo, esta vez más fuerte, más largo. Y en ese abrazo sintió que algo dentro de él se rompía para poder reconstruirse. Cuando se separaron, Jimena le sonrió. «Ahora sí puedes descansar, campeón». Y Ryan, por primera vez en mucho tiempo, se sintió digno de ese título. La mañana siguiente, Ciudad de México parecía una ciudad distinta, menos ruidosa. O tal vez Ryan simplemente la miraba con otros ojos. Despertó antes de que saliera el sol, en la suite del hotel sobre Reforma. Tenía el cuerpo adolorido, pero era un dolor honesto. No se sentía vacío como otras veces. Caminó hasta la ventana y se quedó observando el cielo que lentamente se aclaraba sobre los edificios. Sobre la mesa, junto al desayuno que no había tocado, estaba la cinta firmada por Matías. Ryan la había dejado ahí, justo donde pudiera verla al despertar. Tomó su celular
Cientos de mensajes, menciones, entrevistas solicitadas, titulares celebrando su victoria, pero él solo buscó un número. Marco. ¿Ryan? Respondió una voz con acento de Jalisco, algo adormilada. Pa, soy yo. Lo logré. Gané. Hubo un silencio breve, tenso. Luego, la voz al otro lado suspiró. Te vi por la tele. Pensé que no ibas a llamarme. Yo también lo pensé, pero anoche conocí a alguien y me hizo pensar en cosas, en mamá, en lo que tú siempre decías cuando orabas antes de las comidas. Que todo lo que hagamos sea con propósito y con fe, completó su padre sin dudar. Ryan sonrió, aunque tenía los ojos húmedos. Eso mismo. ¿Y qué fue lo que te hizo pensar en eso?, preguntó el padre, curioso. Una niña. Se llama Jimena. Me preguntó si Dios escucha a los que peleamos, y no supe qué decirle, hasta que la vi después del combate. Ella y su abuela me dieron algo que era de su hermano, que ya falleció. ¿Y qué decía? Que siguiera peleando por algo real. Del otro lado hubo un silencio largo. Ryan podía imaginar a su padre sentándose en la cama, procesando cada palabra. Tú sabes que siempre tuve miedo de lo que este deporte podía hacerte, dijo el padre por fin. Pero si encontraste algo real ahí, tal vez ya no estás peleando solo por ti. No lo estoy, respondió Ryan. Y por eso necesito ir a ver a mamá. ¿Todavía está el altar? Sí, siempre ha estado. Ryan colgó con la promesa de volar a Los Ángeles al día siguiente. Pero antes, tenía una parada más. Le pidió al chofer del equipo que lo llevara a Iztapalapa, a la dirección que la abuela de Jimena le había dado. Era un barrio con calles angostas, casas con muros sin repellar y tiendas pequeñas en cada esquina. Ni un solo paparazzi, ni un solo fan. Cuando tocó la puerta, Jimena fue quien abrió. «Te dije que volverías», exclamó, como si lo supiera desde siempre. Ryan sonrió. «¿Puedo pasar?» Adentro la casa era humilde pero cálida. En una repisa, junto a una pequeña televisión, había una foto enmarcada de Matías. Tenía los guantes puestos y una sonrisa enorme. Estaba delgado, con los ojos hundidos, pero feliz. Esa fue la última vez que se puso los guantes, explicó la abuela. Apenas si podía levantarse, pero insistió. Ryan se acercó a la foto. Se quedó ahí, en silencio, por un rato. ¿Puedo hacerles una propuesta?, dijo después. Me gustaría ayudar, no solo económicamente. Quiero que la historia de Matías y Jimena llegue a más gente, a los niños que pelean sus propias batallas sin guantes, sin ring, sin aplausos. La abuela lo miró con sorpresa. Jimena no dijo nada, solo caminó hasta él, le tomó la mano y asintió. Entonces empieza por contarla, dijo. Tal vez eso sea lo real que tú tienes que pelear. Ryan se arrodilló otra vez, como si el momento lo exigiera, como si esa casa humilde fuera un templo. Y en ese instante, supo que la niña no solo le había hecho una pregunta, le había cambiado la vida. La entrevista estaba programada para las 6 de la tarde, en una terraza del hotel con vista al Monumento a la Revolución. El equipo de producción del canal de deportes esperaba algo más de lo mismo. Declaraciones de victoria, promesas de próximos combates, una sonrisa para las cámaras. Pero Ryan tenía otros planes. Llegó con una sudadera gris, sin joyas, sin gafas oscuras. Solo él. Pidió que no hubiera luces fuertes ni demasiada edición. Quería que todo fuera real. Como lo que había sentido en ese túnel, la noche anterior. Cuando comenzó la grabación, el conductor, un joven entusiasta vestido con saco y tenis, lanzó la típica pregunta. Ryan, ¿cómo se siente volver a ganar frente al público mexicano? Ryan respiró hondo antes de responder. Honestamente, esta vez no pienso hablar de la pelea. Hubo un breve silencio. El conductor parpadeó, incómodo. ¿Ah, no? No, confirmó Ryan mirando a la cámara. Quiero hablar de una niña. Se llama Jimena. La conocí minutos antes de subir al ring. Me hizo una pregunta que todavía me retumba en la cabeza. El conductor, algo confundido, asintió. ¿Qué te preguntó?
Me preguntó si Dios escucha a los que peleamos, si Dios escucha a los que subimos al ring para ganarnos la vida a golpes. Y eso me hizo pensar en todo lo que he vivido y todo lo que he perdido. Mientras hablaba, el silencio se apoderó del set. Hasta los técnicos bajaron la cabeza. No era lo que esperaban, pero nadie se atrevía a interrumpir. Jimena tiene 8 años. Su hermano Matías murió hace poco. Era fan del boxeo, fan mío. Ella vino con su abuela a verme pelear, a cumplir el último deseo de él. Me regaló algo que aún tengo conmigo. Ryan sacó de su bolsillo la cinta firmada. La levantó hacia la cámara. Sigue peleando por algo real. Eso escribió Matías. Y por primera vez entendí qué significa pelear con propósito. El conductor se inclinó un poco hacia él, ahora con respeto genuino. ¿Y qué cambió para ti después de eso? Todo. Me di cuenta de que los guantes no solo sirven para golpear, también para honrar. Honrar la lucha de otros, de niños como Matías, que enfrentan el dolor con más valentía que cualquiera de nosotros. Ryan se detuvo un momento. Miró hacia el horizonte. La ciudad abajo seguía su curso. El tráfico, los vendedores ambulantes, el eco de una banda callejera tocando cerca del parque. Por eso voy a iniciar algo, dijo volviendo a mirar a la cámara. Un proyecto en nombre de Matías y Jimena, para contar historias de lucha verdadera, de niños, de madres, de hermanos, de gente que pelea sin ring. No quiero más contratos vacíos. Quiero que mi voz sirva para algo más grande que yo. El conductor asintió, ahora conmovido. Eso no lo esperábamos. Gracias por compartirlo. No me den las gracias, respondió Ryan. Agradezcan a Jimena. La entrevista terminó sin cortes, tal como él lo pidió. Al día siguiente el video se volvió viral, no por los highlights de la pelea, ni por los golpes, ni por su victoria, sino por las palabras, por la historia de una niña que se atrevió a preguntar algo que nadie más se había atrevido. Horas después, Ryan recibió una llamada. Era de una fundación de lucha contra el cáncer infantil en Guadalajara. Querían colaborar. Luego vino otra, desde Monterrey, y otra más, desde Oaxaca. El eco de lo que había dicho no paraba, pero a él no le importaban los titulares. Esa noche volvió a Iztapalapa, sin cámaras, sin escoltas. Tocó la puerta como un amigo más. Jimena abrió. Tenía en la mano un cuaderno. ¿Ya viste los comentarios del video?, preguntó sonriendo. Ryan negó con la cabeza. No, ¿por qué? Mucha gente dice que tú peleas como si supieras lo que duele perder a alguien. Ryan la miró y por primera vez lo dijo en voz alta. Perdí a mi mamá a los 13 y nunca lo había contado en público, hasta hoy. Jimena asintió. Entonces tú también eres uno de los que pelean sin que se les vea. Ryan se agachó y puso la mano sobre el cuaderno. ¿Qué escribes ahí? Mi historia y la de Matías, para que tú la leas cuando tengas miedo otra vez. Él sonrió. Entonces, guárdala bien, porque la voy a necesitar. 2 días después, Ryan caminaba por las calles soleadas de East LA, su barrio de infancia. Había volado a Los Ángeles en silencio, sin anunciar nada a la prensa. Solo le escribió a su padre antes de salir del hotel. Nos vemos en casa. La casa de su niñez seguía en pie, aunque los años le habían robado el color a las paredes y la vida al jardín. Su papá lo esperaba en la entrada, con una gorra vieja y una chaqueta que olía a madera y café. ¿Listo?, preguntó él. Ryan asintió. Entraron en silencio. El altar seguía en el mismo rincón de la sala. Sobre una mesa cubierta con un mantel blanco, había una foto de su madre. Veladoras medio consumidas, un rosario y un par de flores marchitas. La luz del mediodía entraba por la ventana y le daba a todo un tono dorado. Ryan se quedó de pie frente a la imagen de su madre. Tenía los ojos grandes como los de Jimena y la misma expresión serena. Nunca supe cómo despedirme, dijo en voz baja. Solo corrí hacia el boxeo como si fuera una salida de emergencia. Su padre se acercó y colocó una mano en su hombro. No tenías las palabras, y yo no supe cómo dártelas. Ryan respiró hondo.
Sacó del bolsillo la cinta de Matías y la colocó frente a la foto de su madre. Conocí a una niña en México, pa. Ella me enseñó que Dios no siempre responde con palabras, sino con personas. El padre asintió sin decir nada. Después del altar se sentaron a comer juntos. Era la primera vez que compartían una comida sin tensión en muchos años. Arroz, frijoles, carne asada, nada lujoso, solo comida hecha con calma. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó el padre mientras se servía un poco más de agua de horchata. Estoy organizando una fundación, respondió Ryan, para apoyar a niños con enfermedades terminales, pero también para contar sus historias. Creo que eso es lo que más necesitan, ser vistos, escuchados, recordados. El padre sonrió. Tu madre estaría orgullosa. Ryan bajó la mirada. ¿Tú lo estás? Hubo un silencio breve. Siempre lo estuve, aunque a veces me costaba entender por qué peleabas. Ahora lo entiendo. Después de comer, Ryan subió al cuarto donde había crecido. Nada quedaba igual. El póster viejo de Oscar de la Hoya seguía en la pared, pero la cama era otra, y los trofeos estaban cubiertos de polvo. Se sentó en el piso, cruzó los brazos sobre las rodillas y cerró los ojos. Recordó el primer día que fue al gimnasio con los nudillos llenos de rabia. Recordó la voz de su madre, diciéndole que la fuerza no estaba en los músculos, sino en saber por qué pegas. Recordó el funeral, el silencio incómodo, la ausencia de lágrimas porque no sabía cómo llorar. Y pensó en Jimena, en su abrazo, en su voz segura, en la manera en que transformó una simple pregunta en un espejo. Fue entonces cuando decidió escribirle. No por mensaje, no por video, una carta. Como antes, como cuando su madre le dejaba notas en la lonchera. Tomó papel y pluma del escritorio viejo y comenzó. Querida Jimena, gracias por hacerme ver lo invisible. Gracias por recordarme que pelear no es solo aguantar los golpes, sino saber por quién y para qué los recibes. Gracias por Matías, por su cinta, por su fe. Voy a seguir peleando, no por títulos, sino por historias como la tuya. Con cariño, Ryan. Dobló la carta con cuidado, la guardó en un sobre y al frente escribió: para la niña que escucha a Dios en el silencio. Esa noche, antes de dormir, puso la carta junto a su pasaporte. Sabía que pronto volvería a México, pero no para un combate. Esta vez sería por algo mucho más importante. La sala del Hospital Infantil Federico Gómez estaba decorada con dibujos hechos por los mismos pacientes. Soles con sonrisas torcidas, corazones de colores imposibles y un enorme mural que decía: los verdaderos campeones pelean desde aquí. Ryan llegó sin cámaras. Vestía jeans, una camiseta blanca y una gorra sencilla. Nadie lo había anunciado. Solo la directora del hospital y una doctora de pediatría sabían que vendría. No quería espectáculo, quería verdad. En una pequeña sala de actividades lo esperaban 7 niños con mascarillas y mirada curiosa. Entre ellos estaba Jimena. Al verla, Ryan sonrió con alivio. Ella también lo reconoció y corrió hacia él. ¿Trajiste guantes?, preguntó con picardía. Traje algo mejor, dijo él mostrándole el sobre. Jimena lo tomó con ambas manos como si fuera un tesoro. Luego miró hacia el grupo y le hizo una seña. Todos se sentaron en círculo mientras Ryan se acomodaba en una silla plástica frente a ellos. Vengo a hacerles una promesa, empezó mirando a cada uno. Y ustedes van a ser los primeros en escucharla. Sacó de su mochila una hoja doblada en 3. Era el primer borrador del proyecto. Quiero fundar un programa que se llamará Golpes con Propósito. No es un evento, ni una fundación tradicional. Es una forma de contar sus historias, de mostrarle al mundo qué significa pelear sin guantes, sin estadios, sin premios. Los niños escuchaban atentos. Uno de ellos, con el brazo vendado y el cabello escaso, levantó la mano. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Solo una cosa, respondió Ryan. No rendirse y contar su verdad. Yo me encargo de que el mundo la escuche. Jimena sonrió, orgullosa.
Te dije que volverías por algo más grande que una pelea. Ryan se rió. Era cierto. Todo había empezado con una pregunta. Y ahora, esa pregunta se transformaba en una causa. Después del anuncio, Ryan se quedó a convivir con los niños. Les enseñó cómo lanzar un jab con una almohada, les firmó sus mochilas y escuchó sus historias. Un niño que soñaba con ser pintor, una niña que escribía cuentos de fantasía, otro que quería ser chef pero no podía oler bien por los tratamientos. Cada historia era una victoria. Cuando terminó la visita, se despidió de cada uno con un apretón de manos y una promesa de volver. Pero a Jimena le dejó algo más, un cuaderno nuevo, con la portada en blanco. Es para que sigas escribiendo, pero ahora no solo la historia de Matías, quiero que escribas la tuya. ¿Y si no es interesante?, preguntó ella. Si viene de tu corazón será la más poderosa, respondió él. Afuera el cielo estaba nublado. Una ligera llovizna comenzaba a caer sobre la ciudad. Ryan caminó solo hasta la esquina, sin paraguas. Cada gota le parecía una caricia, una limpieza. Antes de subir al auto que lo llevaría de regreso al hotel, recibió un mensaje. Era de su representante. Las marcas están interesadas en lo que hiciste. ESPN quiere una exclusiva. Nike quiere hablar contigo. ¿Qué decimos? Ryan sonrió. Respondió sin pensarlo. Diles que ahora peleo por otras cosas. Si quieren subirse a eso, adelante. Si no, no hay problema. Mientras el coche arrancaba, miró por la ventana las calles mojadas de la ciudad. Los puestos de tacos tapados con lonas, la señora vendiendo flores bajo un paraguas, el niño con la mochila más grande que su espalda. México le dolía. Pero también le daba esperanza. Su celular vibró de nuevo. Esta vez era un video. Jimena lo había enviado. Aparecía ella sentada en su cuarto con el cuaderno abierto. Lo mostraba a la cámara y decía: Capítulo 1. El día que le pregunté a un boxeador si Dios escucha a los que pelean, y lo hizo llorar. Ryan cerró los ojos, respiró hondo. Sí, pensó. Dios había respondido. Y lo había hecho con una niña de 8 años que escribía mejor que muchos adultos. Un mes después, en un gimnasio modesto de la colonia Doctores, Ryan sostenía las manoplas mientras un niño de 12 años lanzaba golpes con determinación. El aire olía a sudor, cuero viejo y talco. Nada de cámaras, nada de alfombras rojas. Solo el sonido rítmico de los puños y el zumbido de un ventilador colgado en una esquina. 1, 2, 1, 2, gritó Ryan, sonriendo al ver la energía del niño. Se llamaba Luis Ángel. Tenía leucemia en remisión y una fuerza que no correspondía a su delgado cuerpo. Cuando terminó la serie, se dejó caer en un banco y bebió agua como si acabara de correr un maratón. ¿Crees que algún día pueda pelear como tú?, preguntó entre jadeos. Ryan se agachó frente a él, puso una mano en su hombro y le dijo: Tú ya peleas mejor que yo, solo que tu ring es otro. Luis Ángel sonrió y en sus ojos brillaba algo más poderoso que cualquier medalla. En solo semanas, Golpes con Propósito había empezado a tomar forma, no como una fundación fría ni como un proyecto de marketing. Era un movimiento silencioso, real, hecho de visitas, talleres y conversaciones. Ryan no quería que su rostro fuera el protagonista. Quería ser puente, no foco. Cada viernes se reunía con un pequeño grupo de niños en distintos puntos de la ciudad: hospitales, escuelas, casas hogar. Les llevaba guantes, sí, pero también libros, música, ejercicios de respiración, hojas en blanco. Les hablaba de la pelea que no se ve, la de seguir adelante cuando todo parece perdido. Jimena, por supuesto, era parte central de todo. Ella misma había propuesto el primer evento público, una lectura abierta en el mismo gimnasio donde entrenaban. Una noche donde los niños pudieran contar sus historias, frente a quien quisiera escucharlas. El cartel fue sencillo: una noche de campeones sin cinturones. El evento se realizó un viernes por la tarde. Lloviznaba. Las luces del gimnasio eran tenues, colgaban del techo con cables torcidos. Las sillas eran de plástico.
y el sonido no era perfecto, pero el lugar estaba lleno, padres, doctores, vecinos, y entre ellos algunos boxeadores que Ryan había enfrentado en el pasado, ahora convertidos en aliados. Jimena fue la primera en leer. Subió a una pequeña tarima improvisada con el cuaderno en las manos. Respiró hondo y miró a todos con una seguridad que silenciaba el lugar. Mi nombre es Jimena, y esta es la historia de mi hermano Matías, que aprendió a pelear desde una cama de hospital. Él no usaba guantes, usaba fe. Leyó con voz clara. Un día, le dije a un boxeador algo que él no se había atrevido a preguntarse: si Dios escucha a los que pelean. Y ese día, lo escuchó. A los dos. El silencio después de sus palabras fue más poderoso que cualquier aplauso. Luego pasaron otros niños. Luis Ángel contó su historia entre risas nerviosas. Una niña con una pierna ortopédica recitó un poema que hablaba del miedo y la valentía como si fueran primos lejanos. Y cada voz, cada testimonio, era como un golpe directo al pecho de quienes escuchaban. Ryan no habló esa noche. Solo se sentó al fondo, entre la gente, con los ojos húmedos y el corazón latiendo fuerte. Sentía que, por fin, estaba donde debía estar. Cuando terminó el evento, se acercó a Jimena, que sostenía su cuaderno contra el pecho. ¿Sabes qué eres tú?, le preguntó, agachándose a su altura. ¿Qué? Eres un eco, uno que no deja que las voces importantes se pierdan. Ella lo miró en silencio, como si tratara de entender. ¿Eso es bueno? Es lo mejor que alguien puede ser. Al salir del gimnasio, alguien le pidió una foto. Ryan accedió, pero puso una condición: solo si también toman una con los verdaderos campeones. Se giró hacia los niños que seguían jugando, corriendo, soñando. La cámara capturó la imagen. Ryan en el centro, Jimena a un lado, y todos los niños formando un círculo imperfecto pero fuerte. Un círculo hecho de lucha, de esperanza y de verdad. El sol caía con fuerza sobre el zócalo de la Ciudad de México. Una tarima sencilla, rodeada por lonas blancas y altavoces, se levantaba frente a un pequeño grupo de personas. No era un evento deportivo, ni un acto político. Era una celebración distinta. Festival Golpes con Propósito, decía el cartel colgado al fondo. Letras pintadas por los niños que ahora corrían por ahí, algunos con mascarillas, otros con cicatrices visibles, todos con sonrisas. Ryan estaba en un costado, vestido de manera informal, ayudando a colocar sillas, cargar cajas de agua y afinar los últimos detalles. No tenía asistentes, no tenía guardaespaldas, tenía propósito. Jimena se le acercó con una pequeña caja entre las manos. Dijiste que hoy querías cerrar algo. ¿Ya sabes cómo? Ryan la miró, asintió. Sí, pero necesito que estés conmigo cuando lo haga. La ceremonia comenzó con la voz de una enfermera que había trabajado en oncología pediátrica por más de 20 años. Contó historias sin nombres, pero llenas de alma. Luego un joven músico con un riñón trasplantado cantó una canción que había compuesto durante su hospitalización. Y entonces Ryan subió al escenario. El público aplaudió, pero él levantó una mano para pedir silencio. Llevaba la cinta de Matías en la mano, la misma que lo había acompañado desde aquella noche. Cuando tenía 13 años perdí a mi mamá, empezó. Nunca supe cómo hablar de eso. Solo me metí al gimnasio y empecé a pelear. Pensé que ganando combates podría ganarle al dolor. Se detuvo, respiró. Pero la pelea más importante no es contra otro hombre, es contra uno mismo, contra la rabia, el vacío, el olvido. Miró a Jimena, que estaba sentada en primera fila con los ojos llenos de emoción. Hace unos meses esta niña me hizo una pregunta que cambió mi vida. ¿Dios escucha a los que pelean? Yo no supe qué decirle. Pero hoy, con ustedes aquí, con estas historias, con esta cinta, sí lo sé. Abrió la caja que Jimena le había dado. Dentro había tierra traída por ella misma desde el panteón donde descansaba Matías. Ryan se arrodilló, hizo un pequeño hueco en una maceta grande colocada al centro del escenario y enterró la cinta con sus propias manos.
Luego, tomó una pequeña planta que Jimena le pasó y la sembró con cuidado. Matías peleó con fe. Esta planta crecerá en su nombre. Cada hoja, cada flor, será un recordatorio de que hay victorias que no se celebran con medallas. El silencio era total. Nadie grababa, nadie hablaba. Solo se escuchaban los pájaros y el zumbido lejano del tráfico. Cuando se levantó, Ryan no parecía un boxeador, parecía un hombre libre. «Este será mi último combate como profesional», dijo entonces, sin rodeos. Un murmullo cruzó la multitud. No porque esté huyendo, sino porque encontré otra forma de pelear. Y ahora no estoy solo. Miró a los niños, a Jimena, al árbol recién sembrado. Hoy dejo los guantes, pero no dejo la lucha. Bajó del escenario sin más discursos. Jimena lo esperaba abajo. Caminó hacia él y lo abrazó sin decir palabra. «¿Estás triste?», le preguntó ella. «No», respondió Ryan. «Por primera vez me siento en paz». Más tarde, mientras el sol bajaba y las luces cálidas iluminaban los rostros cansados pero felices, alguien se acercó a Jimena con un micrófono. «¿Qué significa para ti lo que hizo Ryan hoy?». Ella pensó un segundo. Luego respondió con esa mezcla de dulzura y certeza que la hacía única. «Significa que Dios sí escucha, solo que a veces responde en voz bajita. Como cuando uno escribe algo bonito y nadie lo ve, pero cambia algo en alguien. Así, esa noche en las redes sociales nadie hablaba del retiro de un campeón invicto. Hablaban de una niña que escribió una historia, de un hermano que dejó una cinta con palabras, de un boxeador que entendió por fin lo que significa pelear con el corazón limpio. La planta creció, se llenó de hojas verdes, fuertes. El equipo de Golpes con Propósito construyó un jardín comunitario alrededor de ella, donde cada niño que pasa puede dejar un dibujo, una carta, una flor. Y en la placa al frente se lee: «Aquí descansan los golpes que no fueron en vano». Un año después, la Ciudad de México despertaba con su bullicio habitual, claxonazos impacientes, tamales oaxaqueños al vapor en cada esquina, el murmullo de miles de pasos que iban apurados a todas partes. Pero dentro de una pequeña biblioteca comunitaria en la colonia Narvarte, el ambiente era diferente. Silencio respetuoso, olor a papel recién impreso, y en el centro, una mesa larga con niños de distintas edades, cada uno con un cuaderno frente a sí. Al fondo, una lona colgaba de la pared. Primer taller nacional de escritura, Golpes con Propósito. Invitada especial, Jimena Navarro. Sí, Jimena. Ahora con 9 años recién cumplidos, el cabello más largo, pero la misma mirada firme que alguna vez hizo una pregunta que cambió muchas vidas. Llevaba una camisa blanca remangada y una libreta llena de anotaciones. «Muy bien, ¿quién quiere leer lo que escribió?», preguntó con voz clara. Un niño alzó la mano, luego otro, luego todos. La energía era contagiosa. Lo que comenzó como un espacio para acompañar a niños con enfermedades graves, ahora se había transformado en un movimiento nacional de expresión infantil. Porque, como Jimena decía, a veces la forma más valiente de pelear es contar tu historia. Desde el fondo de la sala, Ryan observaba. No quería interrumpir, no era su momento. Estaba sentado junto a la abuela de Jimena, quien ya lo trataba como un sobrino más. «No deja de sorprenderme», le dijo ella en voz baja. «Desde que empezó a escribir, ya no tiene pesadillas, ya no se despierta llamando a Matías, ahora le habla escribiendo». Ryan asintió. Sentía un nudo en la garganta. Nunca había visto algo tan poderoso salir de un cuaderno y una pluma. Después del taller, Jimena se acercó a él con una caja pequeña. «Toma», dijo extendiéndola. «¿Qué es esto?» «Una copia del primer libro que escribimos entre todos. Historias reales, algunas tristes, otras chistosas, pero todas verdaderas». Ryan abrió la caja con cuidado. Dentro había 20 ejemplares, encuadernados de forma sencilla pero con amor. En la primera página, una dedicatoria.
para quienes pelean sin público pero con corazón. Lo vamos a presentar en la FIL de Guadalajara, dijo Jimena, como quien cuenta algo cotidiano. ¿La Feria Internacional del Libro? Ajá, nos invitaron. Van a ir 3 de nosotros. Yo soy una. Ryan se rió incrédulo. Te juro que no sé en qué momento pasaste de niña sabia a autora internacional. En el momento en que me escuchaste, respondió ella sin dudar. Días después, en su departamento en Los Ángeles, Ryan tenía frente a sí una pared cubierta con post-its. Cada uno tenía el nombre de un niño, una historia, una fecha. No era un mapa de combates, era un archivo de vida. Sonó su celular. Era un video nuevo enviado por Jimena. Lo abrió. Ella estaba sentada frente a la cámara, el libro entre sus manos. Hola, Ryan, no sé si ya viste las noticias, pero uno de los cuentos fue seleccionado para adaptarse en animación. Se va a proyectar en escuelas de todo México, el de Luis Ángel. ¿Te acuerdas? Ryan sonrió. Claro que se acordaba. Y también quería decirte algo más, continuó ella. En la próxima edición del libro, vamos a incluir tu historia, la de tu mamá, porque tú también peleaste y también mereces ser escuchado. La pantalla se quedó congelada en su sonrisa. Ryan bajó el celular y se quedó en silencio por un momento. Luego fue hasta su escritorio, sacó una hoja en blanco y escribió el título: La vez que una niña me preguntó algo que ningún adulto se atrevió a decir. Por primera vez en su vida, Ryan no escribía sobre boxeo. Escribía sobre fe, sobre pérdida, sobre una cinta con palabras, sobre una niña con gorro rosa y voz de profeta. El árbol que habían sembrado en el evento del Zócalo seguía firme. Había crecido y con él, el jardín a su alrededor. Ya no era solo un rincón simbólico. Se había convertido en punto de reunión, en aula al aire libre, en santuario de palabras. Cada semana, alguien dejaba algo, una carta, un poema, una foto, y en una de las ramas más altas colgaba una pequeña cinta blanca, ahora desteñida por el sol, la de Matías. La que decía: sigue peleando por algo real, y así lo hacían, uno por uno, sin necesidad de guantes, sin miedo,